Muy buenas, mi nombre es Natalie Ramírez y en el día de hoy les voy a hablar sobre el hidrocele testicular. Estos son los puntos que voy a tocar a lo largo de la presentación, incluyendo la definición, las causas, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y algunas posibles complicaciones de esta patología, además de los cuidados posoperatorios en el caso de que se lleve a cabo una cirugía. Iniciando con la definición, ¿qué es el hidrocele testicular? Pues la palabra hidrocele proviene del origen griego hidro, que significa agua o líquido, y cele, que significa acumulación. Por tanto, el hidrocele testicular es una acumulación de líquido dentro del escroto. Los testículos están dentro de una bolsa denominada escroto, donde allí se encuentran inmersos en una pequeña cantidad de líquido cuya función es que sean móviles y también que sean menos vulnerables a los golpes. Entonces, hablamos de hidrocele testicular cuando esta cantidad de líquido es mayor de lo normal. En cuanto a las causas, ¿por qué ocurre el hidrocele testicular? Primero es importante recalcar que existen dos tipos de hidrocele. Este es el hidrocele congénito. Este es el que aparece en los bebés recién nacidos y es el tipo de hidrocele más común y también se conoce como hidrocele comunicante. Durante el desarrollo embrionario normal, los testículos van a descender a través de un conducto desde el abdomen hasta el escroto. En este caso, los hidroceles se van a formar cuando este conducto no logra cerrarse correctamente y el líquido va a empezar a pasar desde el abdomen hasta el escroto a través de este conducto abierto. Por tal motivo, se va a ver el testículo hinchado como se puede observar en esta imagen. Esto es característico, en este caso, en este tipo de hidrocele, es característico que el líquido va a fluctuar durante el día y la noche, alterando entonces el tamaño del bulto en el testículo del paciente. El hidrocele congénito, como su nombre lo dice, es muy común en los bebés, pero suele desaparecer entre los 18 y 24 meses de edad. El otro tipo de hidrocele es el hidrocele adquirido, que en contraposición al anterior es llamado hidrocele no comunicante, como se puede observar en la imagen. El principal motivo por el que surge la acumulación de líquido en los hidroceles no comunicantes es una inflamación causada por distintas razones, como pueden ser infecciones, incluyendo las enfermedades de transmisión sexual, la torsión testicular, el traumatismo o algún golpe en los testículos, inflamaciones de otros tipos, como pueden ser la epididimitis o también tumores. Por otra parte, otras posibles causas de aparición de hidroceles son las cirugías en la zona testicular, como puede ser la vasectomía, consistente en el corte de los conductos deferentes responsables del transporte de los espermatozoides, o también las cirugías de reparación de hernias inguinales, que son una zona debilitada de la pared abdominal baja o del canal inguinal donde los intestinos pueden sobresalir. El hidrocel adquirido puede suceder tanto en niños como en adultos, pero lo más frecuente es que el hidrocele no comunicante aparezca en hombres a partir de los 40 años. En cuanto a los síntomas, ¿cómo se manifiesta el hidrocele testicular? Pues el paciente va a presentar un bulto o hinchazón en el escroto, como pueden observar en esta imagen, que es similar a un globo de agua. Generalmente este bulto va a ser indoloro, pero en algunos casos la inflamación puede llegar a causar algo de dolor y enrojecimiento en esta zona. No obstante, generalmente estos síntomas suelen ser leves y no afectan las rutinas diarias. El bulto puede presentarse en uno o ambos lados, sin embargo, la mayoría de las veces se ve en el lado derecho. Y es importante recordar que en el caso del hidrocele comunicante, que es el que mayormente se ve en los bebés, el bulto va a cambiar durante el día y la noche. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo se diagnostica el hidrocele testicular? Pues este debe hacerse por parte de un urólogo y se basa en la historia clínica y el examen físico. Se inicia con lo que es la palpación del testículo. El líquido circulante hace que el testículo sea muy blando y no se note al tocarlo. Entonces, al palpar detenidamente la bolsa escrotal, el médico va a detectar la hinchazón, pero va a detectar que el testículo tiene un volumen normal dentro del escroto.
Además, si hay una variación en la cantidad de líquido, suele deberse a hernias inguinales. La segunda prueba que se va a realizar es la transiluminación del escroto, que es una prueba diagnóstica consistente en la aplicación de una fuente de luz por detrás de la bolsa escrotal para alumbrarla. Cuando existe un hidrocele testicular, el escroto se va a iluminar porque está lleno de un líquido transparente, como se puede observar en esta imagen. Y por último, en algunos casos se puede utilizar la ecografía testicular para confirmar el diagnóstico y también descartar otro tipo de patologías como pueden ser tumores testiculares. ¿Cómo se trata el hidrocele testicular? En el caso de los niños, el hidrocele se va a presentar hasta en el 10% de los niños nacidos vivos y a término. Y la mayoría de los casos va a desaparecer sin ningún tipo de tratamiento durante el primer año de vida cuando el líquido pues, es reabsorbido. Ya si el hidrocele persiste por más de 12 a 18 meses, suele ser un hidrocele comunicante y en la mayoría de los casos va a requerir de la reparación quirúrgica para prevenir el desarrollo de una hernia inguinal. Entonces, la cirugía que se realiza es la hidrocelectomía, que consiste en una leve incisión en el escroto o en la parte baja del abdomen, en donde a través de esta incisión se va a extraer el líquido que está en exceso en el escroto y se va a eliminar parte del tejido para evitar que el escroto vuelva a llenarse de líquido. En el caso de los adultos, si el hidrocele no desaparece por sí solo luego de unos meses, también se va a recurrir a la hidrocelectomía, que es la que acabo de explicar, pero también puede haber otro tipo de tratamiento, que es la aspiración escrotal. Esta es menos invasiva que la cirugía y consiste en retirar el líquido del escroto con una aguja. Esta aspiración suele combinarse con la escleroterapia, que consiste en inyectar medicamentos esclerosantes, es decir, que endurecen o que espesan, para poder cerrar la abertura que ha provocado la aguja y prevenir la acumulación posterior de líquido nuevamente. Este tipo de procedimiento tiene riesgos asociados, como puede ser la fibrosis, la infección, un dolor leve o moderado en el área escrotal y también el regreso del hidrocele. Entonces, en definitiva, debido al mayor riesgo de infección y a la alta probabilidad de que el hidrocele reaparezca, generalmente se va a preferir la cirugía, mientras que la aspiración puede ser una alternativa en el caso de los pacientes que tengan ciertos riesgos quirúrgicos y no puedan someterse a esta. Además, también es importante que los hidroceles que aparecen junto con una hernia inguinal que fue explicada anteriormente deben repararse quirúrgicamente lo más rápido posible y realizarse lo que se llama hernioplastia, que es la reparación de la hernia. ¿Qué complicaciones puede provocar el hidrocele testicular? Pues el hidrocele no suele ser peligroso y por lo general no afecta la capacidad para tener un bebé. Sin embargo, puede estar vinculado a un problema de salud que puede causar inconvenientes graves, como por ejemplo puede estar relacionado a infecciones o tumores que pueden provocar que el testículo produzca menos esperma o no funcionen de la manera correcta. Y también pueden estar relacionados, como mencioné anteriormente, a las hernias inguinales, es decir, las zonas debilitadas de la pared abdominal, que puede ocasionar problemas de salud pues más graves. En cuanto a los cuidados posoperatorios, en el caso de que el paciente se someta a la cirugía, es decir, a la hidrocelectomía, pues es importante recordar que esta es una cirugía ambulatoria, por lo cual el paciente va a poder regresar a su casa una vez termine el procedimiento. Es también preferible que el paciente espere 4 semanas antes de realizar ejercicio físico o cualquier actividad que pueda suponer un esfuerzo, pero puede regresar a sus tareas habituales 3 a 4 días después de la cirugía. Es recomendable también utilizar ropa interior que sea algo ajustada o lo que se llama suspensorio escrotal para poder proteger e inmovilizar la bolsa escrotal. Se debe mantener la herida seca y limpia solamente con agua y jabón. Y en el caso del dolor, pues este suele ser mínimo y transitorio y si ya es un dolor inusual, pues se debe contactar al médico para realizarse una revisión. Muchas gracias.